Buenos días. Bueno, yo estaba es que pensando que hiciéramos stretching, pero con esa hamburguesa que se comieron ahorita yo creo que queda como complicado, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Edgar Picón Jacome, pertenezco a la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, concretamente soy parte de la sección de servicios y coordino el centro de exámenes, que es parte de lo que hacemos allá en servicios. Nosotros hacemos la certificación de competencia lectora a la universidad y en general para pregrados y posgrados. También coordino un grupo de investigación que se llama el GIAE. Y hoy pues les voy a hablar sobre este instrumento de evaluación que se llama la rúbrica. No sé si han oído hablar de rúbricas. ¿Alguno ha escuchado hablar de las rúbricas? Sí, ese tiene otro significado, sí. Pero aquí estamos hablando de la rúbrica, ya les voy a explicar de qué se trata, es un instrumento de evaluación. Exactamente, con base en criterios. Si ustedes están familiarizados con el marco común europeo, un poquito con las escalas, esos son de alguna manera rúbricas, son escalas. Y esto todo enmarcado dentro de la evaluación formativa. Entonces, como el contarles qué es la rúbrica y por qué la rúbrica, de la forma como yo les voy a sugerir que se puede usar, favorecería un tipo de evaluación que es formativa. La presentación tiene una parte que es de teórica, como de conceptos, y otra parte que es práctica. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar con la parte práctica también. En primer lugar, pues quería presentar unas citas de algunos estudios que se han hecho sobre evaluación. No hay mucho sobre evaluación escrito. Está este estudio de López y Bernal que hicieron en todo Colombia sobre las percepciones de los profesores en evaluación. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Digamos, hay dos cosas importantes que quisiera compartir. Una de ellas es que los profesores tenían una percepción, en su mayoría, de que la evaluación era una forma más bien de control del poder, que de por sí para los profesores representaba mucho tiempo y que no le veían realmente el interés formativo a la evaluación. Esto un porcentaje bastante alto de los profesores que participaron en el estudio. Y algunos otros profesores, los que tenían formación en evaluación, encontraron que esos profesores tenían una percepción diferente sobre la evaluación. Era una posibilidad también de que los estudiantes aprendieran al mismo tiempo, no solamente de evaluarlos o de controlarlos, sino de que aprendieran. Pero lastimosamente, lo otro que encontraron y quería compartir es que, al menos en ese momento, esto fue hace como unos 5 o 6 años atrás el estudio, en ese momento las universidades en Colombia que participaron en el estudio, en su mayoría, como un 70% de las universidades, no tenían cursos de formación en evaluación. Ya pues la realidad, incluyendo la Escuela de Idiomas, desde hace unos años para acá ya tiene unos cursos incluso más, digamos que específicos sobre el tema de la evaluación en el aula. Bueno, entonces, luego hay una cita de Arias y Maturana, que fue un estudio que se hizo en la Universidad de Antioquia, en algunos programas, Universidad de Antioquia y Nacional de Medellín, sobre algunos programas de lenguas donde ellas encontraron que los profesores tenían mucha confusión con respecto a la evaluación, a los términos de la evaluación, a conceptos de la evaluación y a lo que se llama en la evaluación el constructo. El constructo es el que se evalúa. Entonces, entre lo que ellas encontraron era eso, que estaban muy confundidos con eso. Y por último quisiera pues como anotar, hay una autora muy conocida en evaluación que se llama Elana Shohami, no sé si alguno la ha escuchado nombrar. Ella y otros autores, Brown también, analizan cambios en la evolución histórica en la evaluación, y entonces encuentran que hay diferentes eras
y que hoy en día deberíamos estar en lo que llaman la era de la evaluación alternativa. La era de la evaluación alternativa supondría que nosotros, estamos hablando en evaluación de lenguas extranjeras, que nosotros, o de lenguas en general, tuviéramos en cuenta en el aula no una forma de evaluar, sino diferentes formas y diferentes recursos para evaluar. Digamos que no fuera solamente el examen escrito, los quizzes, sino que también tuviéramos otros tipos de evaluación alternativa, como por ejemplo los portafolios o las observaciones. Pero lastimosamente, al menos desde el estudio este que hicieron Maturana y otros, Arias Maturana y otros, lo que se encontraba era que los profesores, si bien hacían a veces algunos ejercicios de evaluación, digamos por ejemplo como entrevistas, evaluación de tipo más alternativo y más auténtico, sin embargo continuaban la mayoría haciendo simplemente los quizzes de papel y lápiz, ¿sí?, que no promueven en los estudiantes el que produzcan, el que construyan, ¿cierto?, sino que evalúan solamente una parte de lo que deberían evaluar en términos de lo que hoy se está llamando competencia comunicativa, que era el otro concepto del que quería hablar. Esta es la cita que habla sobre ese constructo lingüístico, se las voy a dejar ahí unos segundos para que la lean. Entonces, por ejemplo, que incluían muchas veces en el que iban a evaluar aspectos que no eran lingüísticos, ¿cierto? Cuando hablamos de lingüísticos y no lingüísticos, ¿está claro? Digamos un aspecto a evaluar en la clase de inglés, un aspecto lingüístico, ¿cuál sería? ¿Perdón? La pronunciación, ¿qué más? La gramática general, la sintaxis, por ejemplo, sí. Ok, y entonces, ¿qué sería lo no lingüístico? ¿Perdón? La creatividad, el esfuerzo. Sí, entonces muchos profesores resultaban incluyendo, no estoy diciendo que esos no sean aspectos que se deban evaluar en una clase, y eso depende del contexto, ¿cierto? Pero digamos que en la clase de lengua, profesores de programas de lengua, cuando iban a evaluar la competencia comunicativa de sus estudiantes, a veces incluían aspectos que no eran lingüísticos. Entonces, eso es como un retrato, digamos, de lo que vieron en un momento estos profesores que hacían y que de pronto ustedes puedan encontrar reflejado en prácticas de ustedes mismos o de otros colegas. No sé hasta qué punto ustedes puedan identificar esas cosas, ¿cierto? Como la falta de claridad en la evaluación, porque es un tema muy complejo, por la falta de formación que de pronto tenemos y que resultamos al final haciendo evaluación que es centrada en algunos aspectos que generalmente son los que nos representan menos tiempo a la hora de evaluar, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la sintaxis, o con los que estamos más claros, el vocabulario, la sintaxis, y dejamos otras cosas. Digamos, cuando yo digo que voy a proponer que mis estudiantes escriban, debería evaluar, por ejemplo, la coherencia y la cohesión. Pero de pronto esos son aspectos que o no tenemos de todo claros o no están en las instrucciones que damos, entonces terminamos no evaluándolos, ¿sí? Bueno, aquí hay unos conceptos básicos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de test, que en español lo he traducido yo como pruebas, yo no sé, cuando ustedes escuchan la palabra test, qué tipo de actividad de evaluación se les viene a la mente. El cuestionario, el examen escrito de pronto, ¿cierto? Algunos son estandarizados como el TOEFL, el IELTS, eso es lo que se llama un test. No todos son escritos, no siempre un test es escrito, ¿cierto? El test tiene una característica y es que está programado en el tiempo, en un momento, en un curso, ¿cierto? Y que tiene unos propósitos muy claros. El propósito es sumativo. Entonces, cuando uno hace un test, eso tiene un peso en la nota, ¿cierto? En términos de promoción, en términos de definir qué tanto el muchacho sabe para continuar, por ejemplo,
a un curso superior. O dentro de los momentos de la clase para definir si logró ciertos objetivos y eso se va acumulando, por ejemplo. Eso es un test. Por el contrario, assessment en inglés. Lo que pasa es que nosotros en español hablamos de evaluación, de valoración y a veces cuando queremos traducir del inglés al español es un poco más complicado. Pero assessment se entiende ahí como ustedes lo leen, ¿sí? An ongoing process. No sé si ongoing process, ¿cierto? Constante, ¿sí? Porque nosotros estamos evaluando realmente todo el tiempo. Nosotros hacemos evaluación que es de tipo informal. Cuando nos acercamos a los estudiantes y les decimos, les damos realimentación sobre lo que están haciendo en el momento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en inglés se habla de testing y assessment y esa sería la diferencia entre los dos. Se dice que assessment is bound up with the learning process rather than a single episode that occurs at the end of a teaching unit. ¿Sí? Está unido al aprendizaje completamente, es parte del aprendizaje. Evaluación informal y evaluación formal, otros dos conceptos, ¿cierto? Entonces, ya di algunos ejemplos, acabé de darlo, ¿cierto? Comentarios, respuestas incidentales, no es planeada, mientras que la evaluación formal se refiere a ejercicios o procedimientos que están planeados. Digamos que un test, por ejemplo, es evaluación formal, un quiz es una evaluación formal. Ahora, sumativo y formativo. Entonces, aquí es donde, digamos, nos vamos a concentrar un poco más en entender qué es evaluación formativa, porque sumativa yo creo que es bastante claro para nosotros, ¿cierto? En el momento en que se toman decisiones, que se da una nota y eso tiene una repercusión. Pero, ¿qué es evaluación formativa? ¿O qué entienden ustedes por evaluación formativa? Aunque allí hay una definición. Por ejemplo, lo que el profe dice, con el fin de corregir errores, no necesariamente para poner una nota. O sea que la evaluación cuando decimos que es formativa, tiene un propósito diferente, no es el propósito de medir, de evaluar lo que logró el estudiante, sino que el propósito es el de aprender, precisamente. Entonces ahí es donde está la diferencia. Y incluso que el estudiante él mismo reflexione y sea capaz de darse cuenta que tanto logró sin que seamos solamente nosotros los que lo decimos. Y entonces lleva a eso, a que el estudiante, por ejemplo, reflexione, tome conciencia, de pronto tome decisiones sobre qué debe hacer para mejorar. Bueno, en la evaluación formativa es muy importante lo que se llama feedback, ¿cierto? El feedback o, en español, la retroalimentación o realimentación, ¿cierto? Entonces, aquí de Brown tengo esta cita que dice que la clave para que sea formativa la evaluación es la entrega por parte del profesor y la internalización por parte del estudiante de una realimentación apropiada sobre su desempeño con la mirada puesta en una futura continuación o formación del aprendizaje. No necesariamente una nota, porque una nota puede ser feedback, ¿cierto? Uno diría, bueno, una nota también es feedback, pero realmente es un feedback demasiado limitado, reducido, ¿cierto? Y además ambiguo, porque ¿qué me dice a mí un 3,5 o un 3? Bueno, me dirá que pasé la materia, pero realmente de allí yo no puedo aprender. Entonces, por eso es que es necesario que el feedback sea una realimentación apropiada sobre el desempeño del estudiante, donde yo le pueda decir más cosas, ¿cierto? Y se dice que el feedback debe estar conectado con el currículo, ¿cierto? Es decir, por eso es que hay mucha crítica con los exámenes externos, donde, digamos, la institución hace el examen y todo el mundo lo tiene que hacer. Yo no sé cuáles son los sistemas de evaluación en las instituciones donde ustedes trabajan, pero hay instituciones donde
aunque se hacen esfuerzos, digamos que los profesores todos construyan el examen final de la unidad 1, los profesores de bachillerato de grado tal, pero resulta que yo no enseñé lo mismo que el otro enseñó de pronto, ¿cierto? Entonces yo resulto evaluando a los estudiantes sobre, sí, sobre cosas que de pronto no fue las que yo enseñé. De ahí hay un problema pues de falta de validez o de la evaluación. Entonces aquí estamos empezando a hablar no de evaluación del aprendizaje, sino de evaluación para el aprendizaje. Entonces aquí tengo esta cita de Black and Jones, que dice, la evaluación para el aprendizaje es cualquier tipo de evaluación para que la prioridad en su diseño es promover el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, un quiz puede ser utilizado de manera formativa también. Entonces aquí se va a presentar la cosa, bueno, pero un quiz es sumativo, pero dependiendo ¿cómo? Sí, también, pero no se deben quedar solos allí, sino que hay que decir qué significan. Pero aparte de eso, si usted, el profe, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno evalúa? Es darle el espacio para que el estudiante también reflexione sobre lo que logró o no logró, incluso darle de pronto el espacio para que aprenda de allí, ¿cierto? Corrija los errores. Hay profesores que hacen exámenes incluso escritos que son en parejas, por ejemplo, o con el libro abierto, o que se hace no con el fin solo de poner una nota, o si tiene la nota tiene también la posibilidad de mejorarla, pero que se hace también con el propósito de que el estudiante aprenda, que reflexione sobre lo que no logró y cómo lo debería lograr. Pero eso es que estamos hablando de cualquier tipo de evaluación, ¿cierto? Porque puede ser también, de por sí la evaluación informal, es formativa, ¿cierto? Porque yo me acerco es a decirle, a indicarle al estudiante qué está haciendo bien y qué le falta mejorar. En ese momento hay una evaluación que no es sumativa, que es formativa. Y entonces empezamos a hablar que la evaluación para el aprendizaje se convierte en evaluación formativa también, es cuando el profesor también recibe ese feedback de lo que está haciendo y logra cambiar o planea cambios en su instrucción para que el estudiante logre realmente lo que tiene que lograr. Yo no sé qué les dice eso a ustedes. Evaluación formativa realmente es cuando el profesor recibe feedback también. Porque nosotros recibimos feedback de lo que hacemos, ¿cierto? Del momento evaluativo. ¿En qué sentido? ¿Cómo es que recibimos realimentación? Exactamente. Si no entendieron fue porque de pronto yo no les enseñé con suficiente claridad, ¿cierto? No siempre es culpa del muchacho. Hay momentos en que uno tiene que estar consciente también de eso y ese es feedback para uno también. Entonces, hay unos autores que dicen, no es formativa hasta que el profesor no es consciente también de ese feedback y hace algo para que el estudiante logre lo que tiene que lograr. O sea, que es una cosa que va de las dos. Y cuando yo vuelvo y explico y vuelvo otra vez y doy la oportunidad, eso es que se vuelve un proceso continuo de evaluación formativa. Ya hay unos autores que hablan incluso con más detalle sobre el feedback, ¿cierto? Entonces, dicen, el feedback puede ser, digamos, este autor, que es Gibbs, creo. Sí. Tunstall en Gibbs, sí. Hablan, bueno, que debe ser descriptivo el feedback, es decir, yo debo decirle al estudiante, vea, en el vocabulario te falta tal cosa. Yo sé que lo hacemos, ¿cierto? Pero de pronto a veces se nos pasa y solamente ponemos el quiz y ya, pero digamos, analizando de cómo debe ser el feedback, estos autores dicen, debe ser descriptivo y aparte de eso hay dos formas, una de ellas es, digamos, más desde una perspectiva crítica, representa como una relación más horizontal con el estudiante, ¿cierto? Que no es del todo fácil de dar y yo no diría eso, depende del contexto también, ¿cierto? Que tanto yo
permito que el estudiante se autoevalúe y tengo en cuenta su autoevaluación, pero también depende de qué tan claros los criterios de evaluación. En todo caso, si la evaluación, el feedback es como el segundo tipo de construcción de los logros y la forma de obtenerlos, y donde el poder y las responsabilidades son compartidas, es donde yo establezco un diálogo con el estudiante, precisamente donde me doy cuenta que de pronto la instrucción no era clara y cambio cosas, pero hay un diálogo. El otro tipo es simplemente cuando yo le digo al estudiante, vea, necesitas mejorar esto y esto y esto, y punto, ¿cierto? Cuando se hace evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa, el autor Lam dice que también hay una evaluación para la autonomía. Ahora que estaba hablando la profe sobre la autonomía, ¿cierto? Sobre la necesidad de que los estudiantes desarrollen yo diría que es una habilidad, es un principio. Entonces, ¿por qué dice él que se desarrolla evaluación para la autonomía? Porque el estudiante, en la medida en que yo lo pongo a reflexionar, desarrolla esa habilidad de metacognición, ¿sí? de entender qué es lo que no aprendí bien y qué tengo que hacer para mejorarlo y por lo tanto planear. Y se empieza a desarrollar ese automonitoreo. Pues un momentico para reflexionar sobre qué es la autonomía, ¿cierto? Hay un autor que dice la autonomía tiene que ver con el control, en este caso estamos hablando del estudiante, qué tanto control tiene el estudiante de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Y así en la evaluación, qué tanto control tiene el estudiante en términos de los procesos de evaluación. Se dice que hay 3 dimensiones desde este autor, de Benson, cuando hablamos del estudiante reconociendo que hizo bien o mal y planeando cosas, esa es la dimensión más psicológica. Pero hay una que es más técnica, ¿cierto? Que tanto el estudiante, por ejemplo, maneja las TIC, maneja tecnología, por ejemplo. Entonces aquí llegamos a qué es evaluación alternativa también. Hemos estado hablando de diferentes conceptos de evaluación, ¿cierto? Que si formativa o sumativa, ¿cierto? Que si formal o informal. Que si es testing, pruebas para un momento dado o continua. Entonces aquí llegamos a que es evaluación alternativa. ¿Qué entienden por evaluación alternativa ustedes? ¿Diferentes a cuáles? ¿Cuál es la tradicional? Pero sumativa lo que implica es que en un momento se le va a dar una nota, pero uno puede ser sumativa y alternativa al mismo tiempo o no. Sí, sí. Lo que dice que es la que es, claro, claro, pero no la tiene que dar por cada cosita que se hace, ¿cierto? Sí, claro, tenemos que dar una nota. Ahora, alternativa la entienden como la diferente a la tradicional, que es, dicen ellos, paper and pencil. Sí, o sea, el quiz, el escrito es lo que se conoce como tradicional. No estoy diciendo que sea malo evaluar con evaluación tradicional, ese no es el mensaje, sino que se busquen otras actividades. Diferente a los test, ¿cuáles reconocen ustedes como otras evaluaciones que no son el test escrito? La participación, pero si no es en la parte lingüística, oral, elaboración de tarjetas, proyectos, portafolios. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos autores que dicen que la evaluación alternativa tiene estas características que yo les voy a presentar ahí. Entonces, dice que requiere que los estudiantes actúen, creen, produzcan o hagan algo. Que utiliza contextos reales o simulaciones. Es decir, es auténtica, es lo que se llama evaluación auténtica, que permite que los estudiantes sean evaluados en lo que ellos normalmente hacen en la clase todos los días.
que utiliza tareas que representan actividades instructivas y significativas. Se enfoca en el proceso tanto como en el producto, lo que estamos hablando, no es solamente el proceso, también hay que tener en cuenta el producto, son las dos cosas. Que activa habilidades de pensamiento complejo, desarrollo de problemas, provee información de las fortalezas y de las debilidades, se asegura que las personas, no las máquinas, califican, anima el establecimiento abierto de estándares y criterios de evaluación. Ustedes trabajan con estándares, ¿no? Y estamos hablando del marco común europeo, que también ahí estamos hablando de criterios de evaluación. Eso es una evaluación basada en criterios. ¿Qué requiere que los profesores desempeñen nuevos roles en la enseñanza y en la evaluación? Es decir, no es el profesor simplemente que se sienta aquí, mientras todo el mundo está ya haciendo el examen, sino que es un profesor que pone al estudiante en el centro y que asume un rol diferente, ¿cierto? El rol de acompañar, monitorear, servir de apoyo. Dice Shohami, que era la que hablaba anteriormente, la evaluación alternativa se basa en la conciencia de que el conocimiento lingüístico es un fenómeno complejo conformado por diferentes tipos de lenguaje y que dominar un tipo no es garantía de dominar otros. Es decir, si yo solamente hago quizzes en donde hago vocabulario, en donde evalúo el vocabulario y la sintaxis, que es lo que generalmente hacemos más, ¿qué nos queda faltando ahí? Eso es la lengua, estamos evaluando realmente la competencia lingüística o comunicativa. No. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que se evalúan, no solamente, bueno, la pronunciación es otra de las cosas que evaluamos a veces, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces no estamos tan claros en cómo evaluar la pronunciación, pero eso también lo evaluamos. De pronto la morfosintaxis sí también la evaluamos. Hay un elemento en lo que se llama la lengua, que es el elemento sociolingüístico, pragmático. Es decir, si yo enseño las despedidas y los saludos, por decir algo, hay unos que son formales y otros que son informales, ¿cierto? Eso tiene que ver con la sociolingüística. ¿Cuándo es que yo digo WhatsApp? ¿Cuándo es que yo digo how are you? ¿Sí? Que uno es a los amigos y el otro de pronto es en situaciones más, eso es la parte sociolingüística. Pero si no tenemos actividades de creación, eso es difícil, pues es imposible evaluarlo. Bueno, entonces, ya esta es una perspectiva más crítica, donde se dice que la evaluación alternativa permite ese intercambio dialógico, y lo que hablábamos anteriormente, es construida con el estudiante. Bueno, entonces llegamos a lo que son las rúbricas, ¿cierto? Ustedes tienen unos handouts, ¿cierto? El handout es este es el mío que dice The Role of Rubrics in Formative Assessment Practices. Yo creo que es el último que tenían ahí en la carpetica. Eso que tienen ahí en la primera página es una rúbrica. Si pasan a la segunda, eso también es una rúbrica. O sea que hay diferentes tipos de rúbricas. Es lo que se llama una rúbrica en evaluación, también la llaman escalas. Yo no sé, en español me parece que también existe parrillas, ¿no? Yo no sé los que. Eso es una rúbrica, una parrilla. ¿Perdón? O grilla. Bueno, o grilla. Es que grilla suena como. Rejilla. I'm sorry about it. Sí, porque es que grilla me sonaba muy maluco, entonces. Es rejilla, bueno. Rejilla o parrilla. ¿Sabes qué? En francés se dice la grille. Se le dice eso, la grille. No sé si alguien aquí estudió francés un poquito, ¿no? Y grille suena como grilla, entonces, bueno, en todo caso, para que no se nos confundan las palabras, la vamos a llamar rúbrica. Si se dan cuenta, hay una que es holística y la otra es analítica.
Les voy a dar ahí un minutico para que la miren, ¿cierto? Las dos páginas, las dos primeras nada más, por ahora. Y me digan por qué cree que a una se le dice analítica y a la otra holística. La primera es holística, la segunda es analítica. La primera que tienen ahí. Y si no estoy mal, las dos evalúan escritura. Eso es lo que quiero que intenten decirme con sus propias palabras. Holístico, ustedes tienen una idea de qué es holístico, ¿cierto? Integral, ¿qué más? Global, general, ¿sí? Miren la otra en cambio, analítica. Tiene más detalle, más específica. Mire, vamos a mirar en la holística, ¿qué es lo que hay? En la columna, ¿qué hay? Level 6, Level 5, Level 4, Level 3, Level 2, Level 1, ¿cierto? O sea, ahí no me dice si es sintaxis, si es vocabulario, no. Ahí lo que ni me dice si es cohesión o es coherencia, no me dice nada de eso, ni si es claridad. Lo que me dice es que un level, ¿qué es un level? Un nivel. Y al frente tiene una descripción del nivel. Ahora, cuando me meto a la descripción, por ejemplo, el level 1 dice, draws pictures to convey meaning, uses single words, phrases, copies from a model. En cambio, level 2 dice, begins to convey meaning, writes simple sentences or phrases, uses limited or repetitious vocabulary, spells inventively, uses little or no mechanics, which often diminishes meaning. Si vemos, ahí ya hay más, ¿cierto? Ahí hay más cositas. Ustedes ven ahí que, por ejemplo, en el nivel 2, ya habla de que esa persona que está en ese nivel, ¿qué hace? ¿Perdón? Empieza a dominar cosas, como por ejemplo, cuando dice write simple sentences or phrases. Empieza a construir oraciones, aunque muy sencillas. ¿Qué más? Uses limited or repetitious vocabulary. El vocabulario, que ya está, digamos, vocabulario, pero es que todavía limitado, exactamente. Spells inventively. ¿A qué les suena eso? Spells inventively. Deletrea, pero se inventa. Bueno, nosotros en español tenemos la fortuna que es muy claro, estructurado, ¿cierto? Y que el símbolo en la escritura para nosotros es mucho más fácil que en el inglés, ¿cierto? Porque el símbolo y el sonido es la forma como nosotros aprendemos a leer. Pero en inglés a veces es más difícil. Si ustedes vean los muchachos, por ejemplo, en las escuelas, ellos confunden precisamente porque un sonido puede representar varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra there. ¿Qué significa there? There puede ser allá o puede ser como there y there, entonces puede ser I. Y si yo digo, it is their room. It's not my room, it's their room. ¿Qué significa ahí? El su de ellos, ¿cierto? Entonces mire que la misma palabra there tiene a veces diferentes, y ellos se equivocan con eso y ponen la que no es. Entonces, cuando dice inventive spelling, which is inventive, lo que quiere decir es que se inventan no, todavía no tienen buena ortografía, eso es lo que quiere decir. Vamos a ver el level 3. Mírenlo ustedes ahí, tómense unos segunditos y me dicen entonces qué hay ahí. ¿Perdón? Todavía es básico, pero ¿qué tiene con relación al anterior, al 2? ¿Va aumentando qué? La complejidad, y si en este caso el estudiante cuando el estudiante logra eso, demuestra un mayor nivel de qué?
de producción, de competencia, ¿sí? Ajá, entonces, ¿qué aspectos hay aquí? ¿Que hay mayor fluidez de pronto? A ver, entonces dice, attempts to express ideas coherently. Ahí aparece algo que no había antes. Express ideas coherently. ¿Qué es coherently? Coherentemente, es decir, que no habla de aquí una cosa, después sale con otra y luego con otra, sino que trata de llevar una línea de pensamiento, ¿cierto? Begins to write a paragraph. Anteriormente, en el anterior, es alguien que solamente hacía oraciones o frases, o comenzaba a hacerlas. En este nivel ya es alguien que logra de pronto construir un párrafo. Uses high frequency vocabulary, quiere decir que ya su nivel de vocabulario también es mayor. Bueno, vámonos al 6 de una, pues para ver entonces en el nivel 6 que veríamos. Conveys meaning clearly and effectively, es decir, logra ya comunicar de manera efectiva y de manera clara. Mire que eso requiere de un nivel de competencia mucho más complejo, ¿cierto? Nosotros mismos tenemos a veces problemas para expresar en la escritura con claridad, además en una lengua extranjera. Presents multi-paragraph organization with clear introductions, development of ideas and conclusions. Miren, en esa parte, que es lo que se llama la parte discursiva, ya donde está la persona. Multi-paragraph organization, clear introduction, development of ideas and conclusion. Yo infiero aquí que se está tratando como de un ensayo, porque el ensayo es el que tiene la introducción, el desarrollo, la conclusión, ¿cierto? O sea que esta persona ya logra hacer un ensayo. Bueno, esto es lo que se llama una rúbrica holística, ¿cierto? Entonces, mire, fíjense, cada uno de los niveles tiene una descripción de lo que significa estar en ese nivel. En este caso, ¿en términos de qué? ¿De lectura? De escritura. En este caso, o sea que yo podría hacer también una rúbrica para la producción oral, ¿o no? Incluso para la comprensión también. Si ustedes miran las escalas, de pronto una vez que termine este seminario, sería interesante que vieran las escalas del marco común, porque de alguna manera, queramos o no, yo sé todas las críticas que hay de pronto, no sé si ustedes están familiarizados, críticas sobre la adopción del marco común europeo, etcétera, pero también hay que ver las cosas positivas y hay que también entender, ¿cierto? Entonces es muy bueno que miren si tienen acceso al marco común. Yo les voy a dar también mis datos para que me escriban si quieren y yo les mando algunas cosas. Ahí hay escalas, las escalas describen. ¿Qué es lo que describen? A1, A2, ¿sí? B1, B2, eso es, si lo comparamos, eso es una cosa de estas. Pero ¿qué pasa? Que con eso es que nos están evaluando nosotros, ¿sí? ¿Qué tan buenos somos nosotros? Y de ahí es que nos van a dar hasta trabajo, no nos van a dar trabajo en el futuro, pues. De buena nosotros que ya tenemos trabajo. Cada vez a los profesores, yo sé que en muchas instituciones, cada año, presente el IELTS, presente el TOEFL, saque el C1, si no tiene C1 ya tiene problemas, ya le ponen. No estoy diciendo que eso sea bueno, de hecho no estoy pues como muy de acuerdo con eso, mejor dicho estoy en desacuerdo, pero de todas maneras estamos hablando de evaluación y es bueno entender eso, ¿cierto? Bueno, en cambio la analítica, vamos a ver la analítica. ¿Qué tiene la analítica? Miren en esa tabla, miren la primera, ¿cómo se dice? Estas son rows and columns. ¿Cómo es rows en español? La primera fila, no, así las filas y las columnas, ¿cierto? Bueno, la horizontal en todo caso, la arriba. ¿Qué tenemos arriba? Miren. Composing, style, sentence formation, usage and mechanics. O sea que aquí ya tenemos más claridad en el qué es lo que se está evaluando. Eso es lo que se llama el constructo. Se llama el constructo de la evaluación. ¿Qué se evalúa? ¿Qué evalúa esta rúbrica? La escritura. ¿Y qué evalúa en la escritura? La composición. Y ahora tendremos que entender qué es lo que llaman composición, ¿cierto? Esa es otra cosa. El estilo, la formación de las oraciones, el uso y las mecánicas. Veamos en el nivel 1 entonces, por ejemplo, en términos de composing, dice, no clear ideas, little or no elaboration, many digressions. O sea que la persona no logra en términos del texto que va.
como construir un texto que sea claro, que sea completo, ¿cierto? Ni siquiera llega a construir ideas claras. En style, no control, tone, flat, sentences hotted or choppy. Entonces digamos que cuando uno estudia sobre escritura sabe que de acuerdo a la audiencia uno tiene que pensar en cómo va a escribir, cuál es el lenguaje que va a utilizar, si es más formal, menos formal, etcétera, ¿cierto? Si vamos al nivel 4 de una, para que no nos demoremos mucho en esto, ustedes van a ver otra vez esto que estábamos mirando anteriormente. O sea, ustedes van a encontrar que en medida que aumentan los niveles, hay un mayor nivel de complejidad que el estudiante se supone que está logrando, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta rúbrica y la anterior que estábamos viendo? Que esta tiene más análisis, es decir, está la descripción, eso se llaman descriptors, los que por cada uno de esos cuadritos, está cada vez más detallada, más específica, ¿sí? Sigamos, en la anterior también había algo que tenía que ver con sentence formation y tenía que ver con el discurso también, pero está metida dentro de una descripción global, general, lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Bueno, en la práctica, ¿qué tipo de rúbricas se deben de utilizar? Se utilizan de las dos. Uno es el que decide cuáles va a utilizar y por qué, ¿sí? Hoy vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio de construir algunas rúbricas, digamos, como para que eso lo bajemos, pues lo aterricemos un poquito, ¿sí? Pero se puede utilizar cualquiera de las dos, eso depende de cosas como, por ejemplo, si yo soy evaluador, digamos en Estados Unidos se da mucho en los estados, que los estudiantes de las diferentes escuelas los evalúan en escritura en su lengua materna en inglés con unos ensayos, ¿sí? Y a las escuelas, esos son exámenes estandarizados y externos que el gobierno tiene para medir cómo es que las escuelas hasta dónde están llegando, digamos como el ICFES, vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay grupos de personas o universidades en donde les entregan cerros de ensayos, ¿cierto? Para que los evalúen, en este caso de escritura. ¿Qué tipo de rúbricas creen ustedes que utilizarían estas personas? ¿Holísticas o analíticas? Si utilizamos analíticas, ¿requerimos más tiempo para evaluar o no? Entonces es más práctico para el nivel de trabajo tener rúbricas holísticas, ¿cierto? Entonces digamos que la gente llega a familiarizarse tanto con el instrumento que leen un ensayo y de manera relativamente rápida lo ubican en el nivel que corresponda, ¿sí? Okay. Eso es lo que determina, pero nosotros en el aula podemos hacer rúbricas analíticas y esas rúbricas ¿creen ustedes que dan mayor detalle en el feedback o no? Entonces son más formativas, ¿sí? De eso se trata la presentación, si se dan cuenta, el rol de la rúbrica en la evaluación formativa, ¿sí? Aquí hay unas definiciones de rúbrica, entonces, de manera general, hay autores que dicen la rúbrica en un examen, en un test. ¿Qué es la rúbrica en un test? Todo el papel que le dan a uno. Si ustedes alguna vez tomaron el MET, yo no sé si, o incluso el TOEFL, el MET que era en papel, que le entregaban a un cuadernillo a uno. Eso es lo que, según unos autores, es una rúbrica. O sea, es en donde está especificado el tiempo, los puntajes, todo que tiene. Sí. No es ese, digamos, el concepto de rúbrica que estamos manejando en esta presentación, más bien es este otro. Entonces hay unos que dicen, es una herramienta de evaluación que especifica las expectativas de desempeño y una variedad de niveles en los que los aprendices pueden desempeñar una habilidad en particular. Lo que pasa también es que ustedes se pueden meter al internet y buscar rubrics y van a encontrar de todo tipo, ¿cierto? ¿Y qué van a encontrar? Las escalas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esto? Usted para encontrar rubrics como las que les compartí en el handout, pero que de pronto para lo que ustedes están haciendo no les sirve. ¿Por qué? Tienen que adaptarla, porque no exactamente eso es lo que ustedes están enseñando, porque de pronto eso no es claro para ustedes algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Nosotros mismos adaptarlas o construirlas.
y las construimos de acuerdo a qué, de acuerdo a la tarea que vamos a evaluar. Entonces, digamos que el concepto de rúbrica que yo estoy presentando o que comparto con ustedes hoy es más bien ese que algunos llaman específica para la tarea. Hay un autor que dice Task Specific Rubrics. Es una rúbrica en donde la tarea es muy importante. No es solamente la escala, también la tarea. Y ahí es donde tenemos de pronto hasta más problemas, porque es cuando uno construye la tarea que a veces no está claro en qué es una tarea que sea comunicativa. Bueno, aquí les pregunto una cosita. Cuando ustedes miran esos estándares que ustedes tienen, ¿qué les piden en los diferentes grados? Yo no les pregunté si enseñan en primaria o en bachillerato. ¿Quiénes enseñan en primaria? Diga, los profesores de primaria, ustedes tienen, según los estándares, que llevar a los estudiantes a producir diálogos, a producir escritura. En cuarto y quinto, listo. Porque lo que estoy hablando hoy es también muy pertinente para evaluación del desempeño de los estudiantes produciendo. ¿Cómo? Cortos con ayuda del profesor con errores. Todavía comete errores. Hay un descriptor, si se dan cuenta, los estándares son descriptores también. Bueno, y en bachillerato, pues que son todos, la mayoría por lo que veo, ustedes por supuesto que tienen que enseñar a los estudiantes a que produzcan, ¿cierto? Ahora, ¿cómo les va? Los estudiantes sí logran producir. Bueno, entonces un problema es que de pronto los estándares están demasiado altos para los grados que, ¿cierto? Por el contexto que tenemos. Uno de los problemas que tenemos es la falta de profesores que enseñen inglés en primaria, ¿cierto? El problema más grande es que la mayoría de los profesores de primaria no tuvieron la intensidad horaria completa, entonces usted va a dar inglés, un profesor que nunca ha dado inglés, entonces él cómo va a poner a un muchacho a que haga un escrito, produzca un escrito si es que el profesor no sabe. Ahí es donde radica la mayoría del problema. Entonces ya, mire que ya yo creo que son ya tres cosas, porque yo no creo que sea una sola, sino que son varias. Una es la intensidad horaria, la preparación del profesor, la falta de profesores que realmente hablen la lengua y además que la sepan enseñar, ¿cierto? O de pronto son profesores con muy buena formación pedagógica, pero no tienen la lengua, ¿cierto? La intensidad horaria. Pero yo creo que hay otra cosa más, porque cuando en bachillerato hay profesores que tienen la formación y que tienen la lengua, aún así los estudiantes, bueno, y tenemos el problema de la intensidad también, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas, hay varios elementos ahí. Profe, qué pena volver a insistir en lo mismo, pero cuando uno en octavo, digamos los grados octavo, noveno, décimo, quiere practicar en sí lo que es la habilidad del speaking, a veces los mismos coordinadores le dicen a uno, suspende todo lo que tenga que ver con eso y por favor trabájame prueba IFES, lecturas, 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 lecturas. Entonces uno tiene que hacer caso allí. Y a cada rato le preguntan a uno, ¿cómo vamos? No, hoy voy a trabajar estamos haciendo unas conversaciones. Claudia, usted sabe, hay que mejorar las pruebas externas. Entonces, ese quizás es una dificultad que tenemos muchos profesores, pues voy a hablar por mí, de que me enfoco en lo que es comprensión de lectura y solo aplicaría la parte de conversation y todo eso ya es cuando ya se termina ese periodo de preparación y cuando ya vienen las pruebas y de ahí para adelante que uno aproveche. Bueno, entonces ahí tenemos otro problema y son las pruebas externas, eso se llama el impacto negativo que a veces tienen las pruebas externas.
¿En qué? En el currículo, en enseñar. Esa es otra cosita más, ¿cierto? Además que el coordinador no sé qué tanto sabe de cómo se enseña inglés, no sé, ¿cierto? Pero de todas maneras le dijeron que es que hay que concentrarse en la lectura por el ICFES, ¿cierto? O sea, no sé si está tan claro que es que eso se integra todo, entonces que a la hora de que usted está hablando también está leyendo y de pronto también lo puso a escribir, ¿cierto? Entonces, de pronto también hay que, yo sé que esto no es fácil, no crean que yo vengo aquí pues a contar cosas como si fuera muy fácil, pues yo también he enseñado en bachillerato y he tenido practicantes y yo sé que el día de la Virgen de no sé qué, entonces ese día ya no hubo clase, que el día que entonces se cambió porque un profesor no vino, entonces corran todo para abajo y esa la clase de inglés era la última, la única ahorita que tenía, váyanse todos para la casa porque ya no hay inglés. Yo conozco sí, la situación, además de la situación de los profesores que no están preparados y tienen que enseñar la lengua porque les tocó, ¿cierto? Sin embargo, me parece que aparte de eso hay otra más, porque es que nosotros, aunque estemos formados, terminamos enseñando ¿qué? Gramática y vocabulario. ¿Por qué? Aunque sepamos hablar. Pronunciamos a veces bien las palabras. Puede ser por la pronunciación, puede ser. Pero, a ver. Que cuando yo estudié hace unos cuantos añitos en el colegio, a mí me iba bien, o también tenía otros compañeros que no les iba como tan bien, entonces muchas veces el profesor le termina explicando a uno lo mismo, pero los muchachos dicen, no, pero es que yo siempre el verbo to be lo vi en toda la primaria, la secundaria, y el profesor no pasa de ahí, pero el problema es, ¿por qué no pasamos de ahí? Porque es que los muchachos no avanzan, y muchas veces eso es lo que pasa, es que con tanta gente, hay gente que hay muchachos que lo cogen bien, pero otros que se les dificulta. Eso lo hemos venido hablando toda la mañana, ¿cierto? Entonces muchas veces los profesores no pueden pasar de ahí, es como yo le voy a enseñar un montón de cosas y un montón de cosas y un montón de cosas y un montón de cosas que aprende el muchacho. Entonces miren que hay otras dos cositas más. Una es que tenemos muchos estudiantes con condiciones también difíciles, ¿cierto? Y que eso también no es fácil enseñarle a 40 y pico y además proponerles que hablen y después evaluar que hablen, ¿cierto? Eso es una cosa. Pero no porque ellos quieren estudiar. La prueba la tiene uno que mañana no hay clase, es el recreo más grande porque mañana no hay clase. En cada salón hay 10 o 12 estudiantes que quieren estar ahí, los demás están ahí porque los obligaron ahí. Entonces también hay el interés, pero cuando decimos que les enseñamos el verbo to be y el verbo to be, es porque es que yo pienso que no es solamente porque es que ellos no aprenden más, yo pienso que es que a uno en la escuela le dieron una lista de verbos que tiene que enseñar, los tiempos y nunca realmente le dan o ahora nos dieron unos estándares, pero yo creo que no están del todo claros, o sea, como que no los entendemos, ni cómo se enseña para llegar allá. Entonces enseñamos que lo que sabemos enseñar, lo que es más fácil, yo creo que también es eso, ¿cierto? Yo creo que son muchas cosas, ¿cierto? Bueno, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque es que la evaluación se pega completamente de la instrucción. O sea, yo no puedo hablar de que entonces yo evalúo de tal manera, pero enseño de otra. Yo creo que nosotros cuando pensamos en una actividad, de pronto en el aula también pensamos en que va a enseñar el to be, y mañana va a enseñar el present perfect, y pasado mañana voy a enseñar el simple past. Y yo sé que de pronto ya ustedes han escuchado hablar sobre, entonces tratemos de hacer actividades que sean más comunicativas, ¿cierto? ¿Qué es una actividad que realmente sea comunicativa? Es centrada en algo que realmente en la vida se parece a lo que es un diálogo, y pongámosle un contexto, ¿cierto? Y que no sea solamente enseñar el to be, sino, no, el diálogo mínimamente, que al menos eso sí, yo creo que lo hacemos un poco más, es para que usted cuente quién es, y le pregunte al otro quién es y quién es su familia mínimamente. Entonces, ya ahí sí tenemos algo más de producción, y para que escriban. Bueno, entonces mi punto es porque cuando yo hablo de una rúbrica también hablo de la tarea, y la tarea
debe ser una tarea que sea auténtica y que sea comunicativa. ¿Y qué es una tarea auténtica y comunicativa? Y cómo se planea es muy importante para que nosotros podamos hacer una rúbrica en estas condiciones. Una cosa que tenemos que pensar primero es en la tarea. Bueno, y aquí entonces llegué al famoso constructo o al qué. Y yo les decía, bueno, el constructo es el que se evalúa. En lenguas tenemos autores que han definido qué es la lengua, ¿cierto? Y cuando ustedes escuchan hablar de competencia comunicativa o competencias comunicativas, eso es porque unos autores, después de estudios, desarrollaron ese concepto de lengua, lo escribieron. Y ese es con lo que se supone que hoy en día cuando hablamos de que enseñamos o debemos enseñar communicatively o communicative approach, esto es lo que deberíamos de tener en cuenta cuando enseñamos y luego cuando evaluamos. Vea, para aterrizar esto, les voy a poner un ejemplo en otro contexto que no sea el de la lengua, porque no siempre los constructos vienen elaborados de la teoría, ¿sí? Nosotros podemos aquí tener un constructo y en este momento nosotros lo definimos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, vamos a evaluar hoy aquí la participación de ustedes en este seminario. Entonces, ¿cuál es el constructo aquí? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? La participación, ¿cierto? Pero ¿qué es la participación? Hay que definirla, definámosla, díganme ejemplos de lo que es participación en este seminario. Aportes significativos, ¿qué más? Llegar mínimamente, la puntualidad o asistir, la asistencia, ¿cierto? Bueno, que eso también es participación. Muy limitada, pero sí es parte, ¿cierto? Porque si se fue ni siquiera estuvo aquí, ¿qué es aporte significativo? ¿Qué hay conclusiones? Complementar, preguntar, o sea que promueva como discusión, diálogo, ¿cierto? Entonces mire que si yo empiezo a anotar eso aquí en el tablero, a participación, aportes significativos, mejor dicho, dar opiniones, complementar, dar pertinencia, ser coherente con lo que se dice. Pero aparte de eso, asistencia. Entonces, en el nivel de asistencia, ¿qué vamos a evaluar? ¿Perdón? Puntualidad, que haya venido a todas las, o a qué tanto, a qué porcentaje, perdón. Exactamente. Bueno, entonces, si yo llego y pongo eso en una rúbrica analítica, ¿cómo la ven? Yo diría, bueno, entonces, participación, ¿cierto? Y empiezo. La asistencia, las preguntas, pues si me la voy a hacer pues en específica, empiezo a ponerle, ¿cierto? Ahora si es holística, ¿qué hago? Una persona que va a tener 5 en la participación en esta ponencia, ¿qué características tiene? Entonces empiezo a decir, que haya asistido a todas las sesiones, que haya tenido una participación significativa, y ahí es donde hago yo ¿sí? Entonces, ¿qué es el constructo en esta evaluación? Lo acabamos de definir nosotros. ¿Es qué? La participación es qué? Es la asistencia, es los aportes, son las preguntas que se generan, etcétera, ¿cierto? Si ustedes tuvieran que leer antes de venir, es que tan preparados vinieron también de pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es como aterrizar esos conceptos que a veces son demasiado teóricos. Pero resulta que en lenguas extranjeras ya tenemos unos constructos definidos. Entonces, por ejemplo, el de la competencia comunicativa, que es el mismo que tiene el marco común europeo, más complejo en el marco, y vuelvo y les sugiero que lean el marco cuando termine este seminario para que lo puedan entender un poco mejor. Esta persona, Sandra Saviñó, es una de las que ha hablado sobre Communicative Language Teaching, es decir, lo que llamamos el Communicative Approach. Y ella dice que la competencia comunicativa tiene estos componentes que están ahí. Ella define, ¿qué es lengua? Es esto, ¿cierto? ¿Qué es comunicarse con una lengua? Es esto, es tener en cuenta la competencia gramatical que hay ahí, en ese componente gramatical que hay. La sintaxis, ¿sí? Construcción de oraciones, la conjugación, ese tipo de cosas, ¿sí? El léxico, el vocabulario, la morfología, es decir, conocer de dónde viene
de acuerdo con los afijos, una palabra, ese tipo de cosas, cómo se forman los plurales, etcétera, etcétera. La fonología, la grafología, es decir, el alfabeto, conocer el alfabeto. Si ustedes miran el marco común europeo, la parte gramatical es más compleja todavía, les da más ideas. Pero eso es lo que se llama el componente gramatical de la competencia comunicativa. Pero ese no es el único. Entonces era lo que estábamos hablando. Hay otro más, que es la parte discursiva. ¿Qué es el discurso? Entonces, mire que estamos a un nivel de competencia gramatical según esto. Estamos en la formación de la oración, ¿sí? Por ejemplo, en un discurso, ¿ya qué vamos a formar? En escritura, ¿qué formamos en un discurso? Solamente oraciones, párrafos. Y los párrafos nos llevan a formar ¿qué? Un texto completo. ¿Y el texto puede ser de qué tipo? Ensayo. ¿Qué más? ¿Perdón? Narrativo, entonces un cuento, una historia. Descriptivo, ajá. Argumentativo, informativo. Bueno, hay de varios tipos, ¿cierto? Entonces miren que en la parte del discurso hay muchos elementos. Dos de ellos son la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la cohesión? ¿Qué entienden por la cohesión? La unión. Hay unos elementos que unen ¿qué? Que también por ejemplo, si lo llevamos a un escrito, que también estructurado se encuentre, que sí tenga pertinencia, estoy hablando de una cosa y sigo la misma línea de lo que vengo hablando. Coherencia. Aquí estamos tratando de entender los diferentes elementos de manera separada. En la realidad eso se da todo junto. Tanto la sintaxis tiene que ver con la cohesión, con la coherencia, con la creación del discurso, ¿cierto? Pero la cohesión, si la queremos ver en más detalle, son los elementos que unen las ideas, ¿cierto? Elementos de enlace, los conectores lógicos, exactamente. Incluso la puntuación también determina cohesión. ¿Qué pasó ahí? Bueno, venga un pajarito, bueno. Sí, también quiere comunicar. Bueno, y luego hay otro componente del que hablaba la profe ahorita, que es el sociocultural, otros lo llaman sociolingüístico, otros lo meten de pragmático, todo esto, ¿cierto? Ahí los autores a veces hacen separaciones. Pero según esta autora, ¿qué quiere decir la sociolingüística? Que hay unos elementos en el contexto que determinan también cómo se da la comunicación. Por ejemplo, los niveles de registro, de formalidad, ¿cierto? Que se dan es de acuerdo al contexto. Si yo estoy enviando un email, pues digamos con escritura, si le escribo un email a un amigo, no es lo mismo que se lo escriba a mi jefe, ¿cierto? Eso es competencia sociocultural, ¿sí? Ahora, en la conversación, en el diálogo, cómo saludo yo, cómo me despido, incluso cosas que tienen que ver con la cultura, ¿sí? Si yo estoy en un país que no es católico, pongamos en un país árabe, hay ciertas reglas de cómo se comunica uno también. Incluso ustedes van a Estados Unidos, decir cosas como Jesus, eso es, para nosotros puede ser una bobada, ¿cierto? Los muchachos no dicen Jesus, porque para ellos eso es como un insulto a Dios. Pues estamos hablando del colegio, del contexto formal. Fuera del colegio, entre ellos dirán de todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Lo que ustedes ven en las películas. Pero en una situación formal la gente se cuida, no dicen my God, por eso es que dicen my gosh, por eso es que dicen Jesus en lugar de Jesus, porque no se nombran ellos tampoco como Jesús, ¿no? Entonces mira que esas son cosas de la sociolingüística, de lo sociocultural, que también hay que tener en cuenta. Eso es lo más difícil, eso es lo más complicado, porque además eso no se evalúa como en una oración, eso está determinado por todo el contexto. O sea, ¿cómo podríamos ver lo sociocultural? En el momento en el que establecemos la tarea, en el momento en que decimos, bueno, empezamos a darle contexto a la tarea. Entonces, a ver, hablemos de algo que se hace en bachillerato, de pronto las direcciones. ¿Ustedes enseñan las direcciones? Bueno, entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, vamos a poner la tarea aquí en la escuela,
Es diferente a que pongan la tarea en una calle. Si ponen la tarea en una calle de el pueblo o de una ciudad pequeña de Antioquia, es diferente que si la ponen en Medellín. O si se inventan que están en New York, ¿cierto? ¿Por qué diferente? Porque miren, por ejemplo, si ustedes están en Estados Unidos, allá todo el mundo, ¿qué hace? Allá todo el mundo va en carro. Entonces que le digan a uno, es que walk to the corner, eso no existe en la realidad. De pronto en New York sí, pero en la mayoría de las ciudades no existe, allá va uno en carro, nadie va walking. Entonces uno tiene que enseñar es turn to the right, turn to the left, o take the right turn. Eso cuando lo aprende uno, si ni siquiera los textos a veces lo traen, ¿cierto? Esas son las cosas socioculturales, ¿sí? Eso permea lo que, pero bueno, eso no importa, eso tampoco es que nos tenemos que ser ya expertos bilingües y no, pero sí, es como tener en cuenta esos elementos en el momento de la tarea. La función, eso es lo central. Usted cuando está enseñando las direcciones, ¿qué función es esa? La función. La función es lo que uno va a hacer con la lengua cuando va a comunicarse. ¿Cuál es la intención? Cuando usted da directions, giving directions, ¿cierto? De pronto un poquito de description, ¿o no? Description, ubicación. Ahora, si el diálogo es entre dos amigos, son otras funciones. Presentarse, hacer preguntas. Ahora, si se van al restaurante, ¿cuáles son las funciones? De pronto negociar precios o averiguar precios, ¿cierto? Si van a comprar en el supermercado o van a comprar en el mercado de las pulgas. La función es eso, ¿qué es lo que se va a hacer? En el texto escrito, ¿cuál es la función? Narrar, describir, lo que estamos diciendo ahorita, ¿cierto? Persuadir al otro de que lo que yo digo es lo que hay que hacer. Bueno, entonces miren, todo eso es lo que uno debería tener en cuenta cuando va a evaluar, si va a evaluar de manera comunicativa. Y eso debería estar de alguna manera representado en la rúbrica, ¿sí me entienden? Ahorita cuando miramos esos ejemplos de rúbricas, ahí hay más que simplemente la sintaxis, se dieron cuenta que ahí estaba el discurso también. Entonces, como pensar, cuando ustedes vayan a hacer una tarea, que hay cosas más allá de simplemente la sintaxis y el vocabulario, que hay otras cositas más que hay que tener en cuenta. Y por último está esa parte que es la competencia estratégica. La competencia estratégica, de acuerdo a la situación, puede tener varias connotaciones, ¿cierto? Yo puedo ver la competencia estratégica en la comunicación, desde cómo yo hablo, qué hago yo con mi cuerpo para que el otro me entienda. O incluso cuando yo digo, excuse me, lo que aprendemos todo el tiempo es que repeat please, que nadie lo dice allá, ¿cierto? Porque repeat please es como, ve que esas cosas son socioculturales. Uno dice más bien, say that again, o pardon me, say it again. Pero bueno, repeat please, mínimamente que enseñemos repeat please. ¿Para qué? Porque si no entendí, yo quiero que el otro me repita, ¿cierto? Eso es de la competencia estratégica. Bueno, ustedes tienen ahí, what time is it? Sorry. What time is it, please? 11:30. Okay. Entonces, bueno. Vamos a ir, bueno, ustedes van a donde está el constructo, ahí tienen lo que yo acabo de hablar, ¿cierto? En la siguiente página del handout, pues para que al menos conozcamos el handout, hay unos ejemplos de lo que son tareas auténticas, ¿sí? Como para que ustedes piensen, bueno, ¿y qué puedo llevar más allá del diálogo de simplemente cómo te llamas, dónde vives? Aquí hay cosas, ¿cierto? Oral interview, story or test retelling. Si quieren, cuando tengan el tiempo se remiten a esto, que son ejemplos de cosas que son más auténticas y más comunicativas. Habrá muchas más y ustedes, yo sé que uno es muy creativo también, ¿cierto? Uno busca cosas que hacer. Vamos a la siguiente página. Dice Writing Rubric. De pronto este es un ejemplo de rúbrica más sencilla que yo propongo para que ustedes comiencen como intentando hacer una rúbrica, ¿cierto? Esta que tengo acá, que dice Writing Rubric. Esto podría ser como lo que llaman un template, ¿cierto? O sea, como ya está predeterminado para ayudarles un poquito.
De acuerdo con su explicación, yo tengo entendido o infiero que los estándares, como están diseñados, son una rúbrica. ¿Cierto? Las escalas. Podría decirse que son rúbricas. Bueno, entonces, como decimos que la rúbrica es en el aula, entonces esta rúbrica debe ser para cada clase, para cada tema, sí. Por eso es que yo les decía que debe llevarlos, bueno, hoy es solamente un momentico que estamos acá, pero la idea de hacer rúbricas no es bajarlas del internet porque nos causan problemas si no sabemos, no las entendemos. La idea es que ustedes intenten hacer rúbricas de acuerdo a lo que ustedes hacen. Pero sí les quiero decir una cosa, no es que hagan una rúbrica para cada cosita que hacen en la clase, no. Lo que yo les quisiera pedir es que intenten, y si quieren lo hacen en parejas o grupos, hoy no vamos a tener tiempo de hacer muchas cosas, ustedes en sus instituciones, es mínimamente, por una tarea en el año, mínimamente, piensen en hacer una rúbrica, es decir, yo diría que 2 o 3, ¿cierto? Pero mínimamente una, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, en esta rúbrica que yo les estoy compartiendo acá, que es un ejemplo, ¿de qué se trata? Miren, se trata de escribir. ¿Cómo? Exactamente, o sea, eso que acabas de decir, profe, de pronto representa, o lo que estás compartiendo, una falla que de pronto tenemos, y es que ellos deben tener por escrito las cosas. O sea, fíjense que una tarea debe estar escrita, no solamente decirla, o uno dice una parte de ella, y no estoy diciendo, yo soy uno que está hablando de esto y hace como 2 meses en un curso en una universidad, pues esa es maestría, pero de todas maneras era una tarea de escritura y por ejemplo no le puse con cierta claridad algunos detalles a los estudiantes, se los dije y no se los puse, después me di cuenta, bueno, casa de herrero, ¿cierto? Pero uno mismo comete sus errores, pero cuando ustedes comiencen, intenten hacerlo, se van a dar cuenta de la claridad que van logrando de qué es lo que se evalúa. Entonces, mire, ¿por qué les comparto esta? Porque este ejemplo les puede servir a ustedes, es muy sencillo. Fíjense en la escala que hay ahí. La escala realmente no tiene tantas columnas, tiene una sola columna, ¿sí? Y prácticamente lo que está descrito ahí es lo que se lograría al estudiante en el nivel mayor, ¿cierto? Entonces, mire, estoy mirando la escala es la parte que está abajo, donde dice criteria or score. The student is able to provide personal information, describe daily routine, and mention likes and dislikes. Esto corresponde a una tarea, ¿cierto? La tarea está escrita arriba. ¿Cuál es la tarea? Un profile. ¿Alguien sabe qué es un profile? Un perfil. O sea, ellos tienen que hacer una tarea donde se van a describir ellos mismos, ¿sí? Express ideas in a clear, connected, and logical form. Use some structures worked in the course, such as adjective, noun, word, order, to be, simple present tense. Mejor dicho, esto lo construyó una persona que hace, como ustedes, que hace una tarea como estas, que seguramente ustedes han hecho. Lo que está haciendo es ponerse a escribir qué es lo que va a evaluar, ¿cierto? Y lo hace con sus propias palabras, pero si ustedes se dan cuenta, se va más allá de la sintaxis, ¿cierto? La sintaxis está aquí, donde dice, use some structures worked in the course. Are you with me? Such as, bla, 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 bla. Esa es la sintaxis, ¿cierto? Pero si se dan cuenta más arriba dice, express ideas in a clear, connected and logical form. Ese es el discurso, lo que estamos hablando ahorita, la conexión, etc. Obviamente, ustedes tienen que pensar en que han enseñado eso, porque no van a evaluar una cosa que no enseñaron, ¿cierto? Esa es la otra cosa.
sea, no es que porque hay que meter el discurso ahí porque sí, pero si no lo enseñaron, si no es, pues, pero al menos cosas sencillas, ¿sí? Vamos a leer la situación, les voy a dar unos, ¿quién me ayuda leyendo la situación? Lo que está arriba, la situación y el task. Dice, you are registering a level of 1 of teenagers English program, and your teachers wants you to exchange profiles with a student from another level 1 course. The activity is intended for you to get to know each other and become pen pals for the rest of the course. Lo traducimos más bien. Estás matriculado en un nivel 1 de un programa para adolescentes, un programa de inglés para adolescentes. Tu profesor quiere que tú compartas perfiles con un estudiante de otro curso, de nivel 1. La actividad está marcada en que tú obtengas del otro un compañero, amigo de escritura, se puede. Sí, para el resto del curso encuentres un amigo, un par, un compañero con el que compartas durante todo el curso. La tarea. Pen pal es un amigo de escritura, de correspondencia. Pero ahora se llaman, se escriben, se van escribiendo. Ahora se llaman web friends, es chat friends, sí, son amigos por email. Sigo leyendo. The task. A profile is a short description of a person. It may include personal information such as his or her origin, age, personality, hobbies, etc. Write your profile following the instruction below. You can decide if you will send it in a letter or by mail. Do your best to cause a good impression to your new friends. You have 30 minutes to do this activity. Un perfil es una descripción corta de una persona. Puede incluir información personal como su origen, la edad, la personalidad, los hobbies, etc. Escribe tu perfil siguiendo las instrucciones de abajo. Tú puedes decidir si tú le enviarás esta carta o por email. Le enviarás por carta o por email. Haz tu mejor impresión para tu nuevo amigo. Tú tienes 30 minutos para hacer esta actividad. Ahora dice, completa la tarea exitosamente. Para completarla necesitas escribir 3 a 5 líneas, un párrafo de 3 a 5 líneas, párrafos de 3 a 5 líneas, presentándote a tu compañero, incluye alguna información personal, tu rutina diaria y algunos gustos y disgustos, dice ahí. Utiliza el tiempo presente simple en oraciones afirmación y negación, formas afirmativas negativas, usando el verbo to be y otras como vivir, estudiar, gustar, amar, encantar, odiar, gozar, querer. Dile a tu nuevo amigo qué tan a menudo haces cada actividad cuando describes tu vida, tu rutina diaria. Usa el tiempo y las palabras de frecuencia y de tiempo. Ten en cuenta el uso apropiado de las comas, de los periodos, de los puntos, las letras mayúsculas y el deletreo. Fíjense que esa tarea tiene varias cosas. La situación, un contexto, ¿cierto? Luego explica qué es la tarea, porque es una tarea de escritura. Entonces, bueno, ¿qué es un profile? Porque el muchacho necesita saber qué es eso. Y da detalle también, cuántas líneas, cuántos párrafos, ¿cierto? Y luego hay unas ideas más claras sobre qué debe incluir, como para que tenga todavía más claro ese constructo. O sea,
Fíjense, hemos estado hablando de constructo, ahí está. Ahí está la sintaxis, ahí está el vocabulario, etcétera, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta. Bueno, entonces, fíjense, esto es algo que de pronto ustedes enseñan a hacer un profile. Puede que lo hagan de una manera u otra, de manera más sencilla, incluso en primaria. No tiene que ser un texto completo, un profile, pero puede ser algunas oraciones, simplemente, ¿cierto? Y darle explicación al niño sobre cómo hacerlas. Sí, exactamente. Bueno, pasemos a la siguiente hoja. What time is it? How much we have left? 15 to 12. Ok. Bueno, vamos a hacer este ejercicio así rapidito. Ahí tienen un programa, ¿cierto? Lo que llaman un programa de un syllabus, donde dice Practice 2. ¿Sí? Are you all with me? ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno, hay uno que es la unidad 3. Exchanging information about work. ¿La ven? Ok. Y hay varias cosas que en esa unidad se supone que vamos a enseñar. Talking about jobs, asking for and giving the time, most common jobs and related activities, personal pronouns and possessive adjectives. Si se dan cuenta que hay otra vez varios elementos, ¿sí?, de lo que llamamos competencia comunicativa. Supongamos que ustedes se van a poner la tarea, o aquí nos vamos a poner esa tarea. La tarea va a ser para todos, ¿cierto? Y vamos a construir, primero vamos a construir el contexto, la situación. Ahora ustedes me van a dar mi idea, ¿sí me entienden? Es como si nosotros entre todos vamos a construir una rúbrica, ¿cierto? ¿La rúbrica es sobre qué? Pongámosle que puede ser de escritura, que es un poco más fácil también, ahorita al menos trabajar. Va a ser una tarea de escritura. ¿Cuál es el tema? El tema es el trabajo. ¿Perdón? Estamos hablando de la unidad 3. ¿Cuál es el tema? El trabajo, ¿cierto? Bueno, ¿se ven ustedes metidos en esta tarea? Sí. Ustedes le van a poner esa tarea a los compañeros que están acá. O sea que el vocabulario incluye jobs, occupations, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería el contexto? Inventémonos un contexto en donde nos vamos, digamos que yo le voy a escribir a alguien, ¿sobre quién? ¿Sobre qué le voy a hablar? Exactamente, pero pongámosle un contexto. ¿Qué tipo de texto va a ser? ¿Perdón? Una carta, por ejemplo. ¿Una carta qué partes tiene? Es una carta, digamos, es una carta. Vamos a tomar ese ejemplo. ¿Qué tiempo? Entonces voy a mandarle una carta a un amigo que hace rato que no lo veo. Le voy a contar qué es lo que estoy haciendo en estos momentos, qué trabajo, etcétera, ¿cierto? Bueno, eso se lo va a mandar por email o lo va a mandar por el correo que ya como que no existe, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde lo mandamos? ¿Por qué? Es que eso es importante. Mire, esa es la parte sociocultural. Por email, ¿cierto? Bueno, ¿qué incluye una carta? ¿Qué partes tiene una carta? La presentación, fecha, ok. ¿Ustedes enseñan las fechas enseñan los números? Ok. Si ustedes ponen a alguien a hacer una carta a los muchachos, no es importante que les diga, bueno, ellos por su conocimiento del mundo de pronto ya saben que es una carta, ¿cierto? Claro está que hoy en día en el internet, yo no sé qué tan formales pueden ser para poner todo eso, ¿cierto? Entonces de pronto yo pienso más bien a un email qué partes tiene, ¿cierto? Bueno. Entonces mire, el contexto tiene que tener de qué van a hablar, pero también en dónde están o qué van a hacer, cómo es que se va a hacer eso, ¿cierto? Si es informal o es formal, si es un amigo, pues será informal, ¿cierto? Ok, es una carta como adjunto. Bueno, es importante decirle cuántas palabras, qué tan larga es la carta. Claro, porque si no uno escribe en una cosita así y otros vienen con una cosa larguísima, entonces tienen que decirle. Es importante que le digan que construyan párrafos o no. Claro.
Y de pronto cada párrafo el primero cuente dónde está, el segundo, es importante eso. De eso es que se trata esto, ¿cierto? Obviamente esto está conectado con un tema que yo estoy enseñando, es decir, eso en este momento lo tenemos ahí en una unidad, ¿cierto? El presente simple está ahí, los jobs están ahí, ¿cierto? Bueno, fíjense, ya vamos a terminar esto. Cuando ustedes tengan la tarea de escrita, que escribieron todo eso, después es que van a hacer la escala, ¿sí? Y entonces en la escala ustedes ¿qué van a evaluar? En la escala que está abajo, en el ejemplo que les di anterior. Entonces, ¿qué van a evaluar ahí? Van a evaluar la sintaxis. ¿Y en la sintaxis qué van a evaluar? Que construya oraciones sencillas, complejas, eso depende del nivel que ustedes estén enseñando, ¿cierto? Oraciones mínimamente sencillitas, pueden decirles cuántas. Que hablen sobre qué. Ahí va el vocabulario, sobre el trabajo, de pronto algo sobre la rutina, de pronto, ¿cierto? De pronto que exprese mínimamente que me gusta o no me gusta, no sé. Pero todo eso ustedes lo tienen que haber enseñado, ¿sí? Bueno, en el discurso, ¿qué van a evaluar? Mínimamente si les enseñaron and, or, but. Entonces, aunque sea esas tres cositas para unir las oraciones, ¿cierto? Van a enseñar la pronunciación, ¿van a evaluar la pronunciación? No, porque es una tarea de escritura. ¿La puntuación? Sí, claro. O sea, entonces, miren, eso es una rúbrica, es construir un instrumento que debe estar por escrito y que debe tener una tarea y una escala. Pero entonces, ¿qué van a hacer ustedes con eso de la competencia comunicativa? Eso es como una ruta que les ayuda a tomar decisiones sobre qué voy a evaluar, pero ese qué depende de lo que ustedes hayan enseñado, ¿sí me entienden? ¿Sí? Eso es una rúbrica, por ejemplo, eso es una rúbrica, ahí hay, claro, entre más sencilla sea, se habla de que es un checklist. Ustedes han escuchado un checklist. Entre más esté descrita, se acerca más a lo que se llama rúbrica. Como esta vida no es blanco y negro, entonces todo tiene sus matices, ¿cierto? Bueno, yo termino hasta aquí mi charla. Mi mensaje es, mire, esa tarea que acabamos de construir aquí podría ser una tarea en un semestre para los estudiantes. No tienen que hacer una para cada 8 días, es una sola, pero implica que ustedes les enseñaron una cantidad de cosas antes de llegar allá. ¿Qué tanto lograron escribir? Yo les garantizo que los muchachos producen más y que aprenden más. Yo sé que no todos, eso sí, yo también lo tengo claro. Exactamente. ¿Cómo deberían decidirlos ustedes entre ustedes? Ahora, de la parte oral, lo mismo, una conversación, pero empiezan a pensar, ¿dónde es la conversación? ¿Qué tipo de conversación? Si es una entrevista o si es una conversación entre amigos, ¿en dónde se lleva a cabo? Y después piensan qué se va a enseñar. Exactamente. Pero en términos de producción, ¿ok? Ojo, porque ustedes han hecho ya mucho también del vocabulario, a ver si se aprende, eso también es importante. Pero esta tarea es para que ya produzcan. Ahí llevaron algunos elementos, van aprendiendo. Ya produzcan, entonces con eso a ver, porque así se supone que puedan desarrollar más que lo que vienen desarrollando. Ahora, ¿cómo se vuelve esto evaluación formativa para recoger ya esto? ¿En qué medida podemos hacer esta tarea una tarea de evaluación formativa?